Ok, ahora seguimos. Bueno, ya comentamos que trabajamos esta entrada de Brígido, María, Noguera, en esta entrada estándar de archivo para que nos imprimiera una salida. Ya con esto estamos bien, ya sabemos cómo abrir un archivo, cómo cerrarlo, cómo operar con él, cómo imprimirlo, etcétera. Todo fino. Ahora bien, entremos al peso pesado que son lo que vamos a estar necesitando durante todo el semestre. O, bueno, por una parte podemos estar utilizando variables de archivo, depende del profesor, pero a su vez necesitamos también incluir los archivos dentro del terminal de Linux o terminal de Ubuntu, es decir, incluirlo, escribir la entrada y escribir la salida aquí y que nos dé el resultado. Es relativamente fácil, pero luego les explico. Ok, nosotros vamos a hacer lo mismo, lectura de entrada y lectura de salida, pero, pero sin utilizar las variables de aquí. Ya eso se encargaría el terminal. Esa es la ventaja. Ok, también hay otra cosa. La ventaja que trae de introducir las entradas por terminal, que sería ya formalmente la entrada estándar y la salida estándar de los ejercicios, es que tú tienes la capacidad de desarrollar una entrada propia del mismo formato y que el programa te dé la salida. O sea, puedes usar diferentes entradas, no necesariamente te tienes que meter al archivo del código fuente y cambiar el nombre. Tú puedes alternar el nombre. Tú puedes usar un archivo con un nombre diferente. Esa es la ventaja de hacerlo por terminal. Lo único malo es que estaríamos trabajando con archivos, con un solo archivo de entrada y un solo archivo de salida. Ya con eso, entonces, si queremos usar más de un archivo, tenemos que reconocer qué archivo va a actuar como módulo y qué archivo va a actuar como entrada, en estándar o salida estándar. Pero bueno, ok. Muy bien, para esto vamos a utilizar el código que ya tenemos aquí desarrollado, pero vamos a hacer esta maldad. Vamos a borrar la variable file entrada. Vamos a hacer todo esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto que comprobamos si el archivo existía. Vamos a borrar también la entrada. Vamos a borrar también el fprint. O bueno, lo dejamos ahí. Bueno, no, sí, lo vamos a borrar para darles un poquito de cómo puede ir funcionando esto. Lo de cerrar el archivo. También esto. A ver si no me he dejado nada atrás. Ahora arreglamos la indentación. Lo llevamos para atrás de nuevamente. Y listo. Ahora bien, para el proceso de la lectura es más fácil de uno cree. Recuerden que nosotros usamos operadores que era el fscanf, el fprintf, el fgetC o el fgetS. Pero nosotros podemos, pero en este caso para el terminal nosotros tenemos que utilizar lo que hacemos con la lectura de teclado y con la salida de terminal. O sea, este código que está aquí ya hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el fscan como scanf. Ya podemos eliminar la entrada que estaba aquí. Lo dejamos así como está. Ahora, los fgets tienen dos opciones. O usamos getchar, que es el equivalente, solo que en la entrada de teclado. Vamos a usar getchar, que es el equivalente. Ok, el getchar, eliminamos esto, ya es una variable que no existe. Aunque podemos hacerlo así rápido. No, no, vamos a eliminarlo poco a poco para irles explicando. Ahora sí, todo lo que es fscan
se devuelve como es a scanf. Nada más recibías el formato y la variable. Igual getchar. Ok, aquí sí puedo usar el h. fgetC. Le digo ahora getchar. Lo sustituimos. Y entrada. La borro. Borro esto, lo vuelvo a cambiar a scanf. Y la impresión va a ser con el printf con la salida. Y la impresión de la edad, ya no vamos a imprimir esto porque estos datos no lo podemos imprimir en pantalla, no son requeridos en la resolución de la edad, de cuál de todos es el mayor. Y listo, eso sería todo. Ok, voy explicando poco a poco cómo funciona esto. Antes que usábamos fscanf cuando era fin de archivo, vamos a aplicar eso mismo, pero para cuando es por teclado. O sea, es lo mismo, no cambia nada, simplemente que en vez de usar fscanf con la entrada, simplemente uso scanf, el mismo formato y el mismo nombre. La estructura no es un cambio. Getchar lo cambié de lfget, que es obtener un carácter. Lo cambié con getchar, que es relativamente equivalente a él, solo que getchar lo obtiene por teclado y no por archivo. Es que scanf por teclado, por teclado, por teclado y por pantalla. Esto es lo que es más importante. Aquí lo que está haciendo básicamente es que va a tomar el flujo del teclado y va a tomar el flujo y va a imprimir todo por el terminal. Pero va a seguir actuando con la lógica del archivo. Ven que leemos el primer nombre, ignoramos el punto y coma, ignoramos el espacio, leemos la edad, ignoramos el punto y coma, ignoramos la coma, ignoramos el espacio, tal, ignoramos el salto de línea y listo. Y comparamos y ya imprimiría el resultado. Ok. Si se fijaron, ya esto es rápido, si se fijaron, sigue siendo la misma lógica que del archivo, con la diferencia de que ahora en vez de usar la función fprintf, usamos printf, fscanf, usamos scanf vulgarmente, pero la lógica, en vez de usar archivo de entrada y archivo de salida, o sea, sin usar el archivo de entrada y archivo de salida, seguimos utilizándola como si fuera un archivo de entrada y trabajamos igual como un archivo de salida. Por eso es que borré el printf, porque para que no me lo imprima en el archivo que yo voy a crear ahorita. Y fíjense, antes que nada, este proceso se los voy a pedir, es único en el terminal de Linux o Bash, porque realmente he intentado buscar cómo hacerlo en Windows, no he llegado a ningún punto en especial. En Windows sí se puede hacer, pero en versiones actualizadas como Windows 11 y Windows 10 para una máquina virtual que se llama WSL. Más adelante si quieren les explico cómo se instala en el Windows, que simula lo que es el terminal de Ubuntu o el terminal de Linux. Depende de la distribuidora que ustedes pueden cambiarle cualquier cosa. Pero este proceso de lectura de entrada, primero, es importante a la hora de en programación 1 y programación 2. Y segundo, ven que se van a fijar que va a tener sus ventajas y va a tener también sus desventajas. Pero las ventajas es que puedes agarrar otro archivo con el mismo formato de entrada y lo puedes procesar sin problemas. Mientras tu código cumpla con el archivo de entrada. Ok, primero vamos a compilar. Si hay un error, bueno, no hubo un error. Ok, aquí, atención,
Atención pura. Esto es lo que hay que hacer. Escribimos como hacíamos el ejecutable, con la diferencia de que vamos a hacer menor que el nombre del archivo de entrada, que es el archivo que vamos a pasar, input.txt, donde está la entrada, input.txt, y un archivo de salida que él va a crear. No necesariamente tiene que ser el archivo que esté creado. Él ya directamente puede crear uno. Salida.txt. Y listo. Ahora, veamos el archivo. Igual. Vieron que el resultado es el mismo resultado que me da si lo trabajo con archivos en vez de sin archivos. Ahora, ¿qué pasa si lo hago pero sin el archivo de salida? Me lo imprime por pantalla. ¿Qué pasa? Lo que está haciendo es que Linux le está ejecutando el script o está ejecutando el ejecutable del lenguaje del programa compilado después de la compilación del lenguaje C. Solo que como en vez de recibir el flujo de datos por teclado, lo va a recibir por un archivo por un archivo externo al programa que está en el mismo directorio. Y tú le puedes indicar que la impresión que te dé por terminal te la dé por salida. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si yo tengo, yo voy a copiar y pegar este archivo, le voy a cambiar input new, ok, un momento, input, sería algo así, sí, new.txt, y voy a poner dos más, que sería Alejandro, de 40 años, que también es ingeniero, y Luis, de 27 años. Es un archivo diferente, pero siempre cumpliendo con el mismo formato. Porque ahora este tiene 5 personas y el otro tenía 4 personas. Bueno, entonces, vamos a... no vamos a compilar, esto es lo bueno, porque ya el programa ya está armado, no tiene que compilarse. Lo que vamos a hacer es que ahora, en vez de pasar input, vamos a pasar input new txt salida.txt. Y en vez de cargar el new, en vez de cargar el input.txt, cargó el otro. Y, obvio, ok, la salida es esta. Ahora, el trabajador con más edad es Alejandro porque obviamente yo le puse que Alejandro tenía 40 años. Y claro, y si yo vuelvo a hacer eso mismo con input normal, va a seguir siendo María, porque María es el de la entrada, la otra entrada, que es la única que tiene mayor edad. María es con 32. Y bueno, fíjense que este método de archivos, o sea, de entrada y salida estándar, también es importante porque es más fácil que el profesor o el jefe tenga tu ejecutable compilado y lo que tenga que hacer es agarrar un archivo del formato que te dio, lo meta en el programa, simplemente lo meta en el programa desde el terminal y te lo saque directamente en salida. Ahora bien, que seguí implementando la lógica del archivo anterior, solo que ahora en vez de usar fscan, use scanf, el print, el fprint use printf y el getchar, el fget, getchar, que es lo mismo porque toma un carácter individual. El getchar y el fget, lo importante de ellos es que ellos ignoran el espacio o el salto de línea, ellos siempre lo toman.
Es muy importante también en su implementación a la lectura de archivos. Y bueno, eso sería todo en la parte de los archivos.